Hola, para hacer este sombrero está hecho de cartón, fieltro, utilicé cartulina, está, es- se llama cascarón de huevo, pueden utilizar cualquier otro cartón. Fueron 80 centímetros en fieltro, listón, silicón y pistolita de silicón. Yo lo hice cosido, las piezas van cosidas, pero hay una manera más fácil pegando solo las piezas al sombrero de la parte de adentro. Comenzamos haciendo un molde, doblando una hoja a la mitad y volviéndola a doblar para formar un cuadro. Aquí están las esquinas. Esta hoja mide 50 centímetros por 50. Lo que vamos a marcar aquí es la cuarta parte del contorno de la cabeza. En este caso son 58 centímetros, lo dividí en 4, me dio 14.5, 14 y medio centímetros. Lo que yo hago es marcar formando una curva así y comprobando que sea lo mismo de aquí hacia estos lados, 9 centímetros. Volvemos a comprobar que esta línea sean los 14 y medio centímetros que ocupamos. Si no, rectificamos quitando o poniendo los centímetros que nos faltan. Si tuvieran un círculo con esta medida, pues nomás lo recortan. Y aquí hacia acá le voy a dar 10 centímetros, que va a ser el ala del sombrero. Así, de esta medida acá. Vamos a marcar los 10 centímetros. Vamos a cortar, recortar por la línea punteada. Esta parte nada más. Y esta la vamos a guardar porque la vamos a ocupar, el círculo de aquí. Nos quedaría de esta forma. Esta es la mitad y esto es entero. Vamos a recortar en el fieltro. Doblamos el fieltro a la mitad. Aquí está el doblez. Y vamos a marcar nuestro molde también para la mitad. Vamos a marcar 1 centímetro hacia acá, esto hacia acá, 1 centímetro, así, igual acá abajo, 1 centímetro de aquí hacia acá. Recortamos. De esta pieza vamos a recortar 2. Vamos a cortar una tira que sea la medida del contorno de la cabeza más 2 centímetros para la costura. Son 58 más la costura, serían 60 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho con los centímetros de costura. Vamos a recortar 2 también. El círculo que hemos sacado de nuestro molde, de esta parte del molde, la vamos a
recortar también el fieltro con 1 centímetro más de costura de aquí hacia acá y recortamos 2 también. Vamos a coser la tira con el centímetro de costura. Esto está cosido a mano, pero ustedes lo cosen a máquina. Doblamos, cosimos el centímetro. Vamos a marcar aquí, aquí, doblamos, marcamos los dobleces, este de adentro y este de acá afuera. Lo mismo vamos a hacer con el círculo, que va a ir aquí. Doblamos a la mitad y marcamos. Volvemos a doblar. Marcamos estos dobleces, el de adentro y el de afuera. Estas marcas las vamos a unir con las marcas que hemos hecho aquí. Esto es para coser alrededor. Quitamos un alfiler y marcamos, uniéndolos. Así lo vamos a hacer alrededor para ir cosiendo. Vamos a coser en la orilla 1 centímetro. Vamos a recortar el cascarón de huevo, así se llama esta cartulina, esta que vamos a marcar. Vamos a marcar el ala del sombrero. En esta orilla, así lo vamos a dejar, no le vamos a dar aumento, solo lo vamos a marcar y vamos a recortar. En la parte del centro, que es de aquí hacia acá, vamos a dejar 3 centímetros. Vamos a ir marcando 3 centímetros. Todo el círculo. Y aquí, solo la orilla. Como vamos a recortar el cartón. Aquí ya he recortado lo que es la orilla del ala del sombrero. He marcado con el molde donde queda el círculo, el centro. Y antes de recortar, vamos a marcar de esta línea hacia acá 3 centímetros. 3. Y vamos a comprobar que este contorno, este de la línea negra, sea la medida del contorno de la cabeza. Ya comprobado,
cortamos. De aquí a aquí, 3 centímetros. Aquí está, ya he recortado. Este es nuestro molde. Está en la orilla, no dimos ningún aumento aquí, solo en el centro. Los 3 centímetros hacia acá. Ya comprobado todo, que sean las medidas que ocupamos. Vamos a hacer unos cortes. Con unas pestañas. Así vamos a cortar alrededor donde están estas líneas. De aquí hacia aquí recortamos para formar estas como pestañitas. Aquí está donde ya hemos doblado los cortes que hicimos. Ya hemos probado que sea la medida que ocupamos y vamos a cortar una tira de 10 centímetros por el contorno, la medida alrededor de la cabeza. Vamos a pegar estas pestañitas aquí. Todo esto lo vamos a ir pegando. Así. Aquí está ya cosido el círculo a la tira. Y vamos a marcar. Marcamos aquí. Aquí. Doblamos. Y vamos a marcar el doblez de adentro y el de afuera. Así nos quedarían las marcas. Hacemos lo mismo con el ala del sombrero. Doblamos a la mitad. Marcamos. Volvemos a doblar. Y marcamos el doblez de adentro. Este y el de afuera. Y estas marcas las vamos a unir a estas que ya hemos hecho. Así. Esta es la costura. Y unimos. Agarrando las dos telas, quitamos el otro alfiler. Así le hacemos a los 4 lados que hemos marcado. Y ahí vamos a coser 1 centímetro de costura todo alrededor. Faltaría esta. Y cosemos. 1 centímetro. Nos quedaría así. Así hacemos las dos piezas. Aquí está, ya hemos pegado la tira. Aquí está.
todo alrededor. Aquí vamos a dejar así. Estas son las piezas ya cosidas. Esta ya la he volteado. Esta es la parte de arriba. Y esta va a ser la parte de adentro. Aquí le vamos a hacer unos pequeños cortes para poder voltear en todas las costuras. Vamos a armarlo. Esta parte de aquí va a quedar así. No le puse cartón, solo va a ir el fieltro. Va a ir pegado en esta parte. En esta costura va a pegarse aquí. Que esta costura quede hacia adentro. Y vamos a pegar todo el contorno, todo alrededor. Pegamos muy bien. Pegamos aquí también el ala, la orilla. Vamos a pegar. Sería la parte de adentro. Aquí también vamos a pegar. Continuamos formando nuestro sombrero. Esta pieza ya la he volteado y vamos a acomodar aquí. Tirando un poco, vamos a ir acomodando. Y vamos a pegar. Esta costura tiene que quedar aquí, alrededor. Así vamos a ir acomodando todos los lados. Esta y esta la pegamos. La costura que dejamos la vamos a pegar también. Toda la orilla, que hemos acomodado muy bien esto. Estas son para las piezas que van cosidas. Para las que solo van pegadas, vamos por la parte de abajo. Aquí vamos a acomodar el ala a la que le hemos hecho unos cortes en el centímetro de costura que habíamos dejado. Hacemos unos cortes y vamos a pegar. Pegamos la tira todo alrededor por dentro. Esa sería la parte de abajo. Parte de afuera, a poner la otra pieza que también hemos hecho sus cortes y pegamos. Pegamos el círculo, también cortes con 1 centímetro que era para la costura y pegamos. Las pestañitas estas hacia abajo y por último pegamos la tira. Tiene que quedar así, pegada todo alrededor. Esa sería la forma más fácil para armar este sombrero. Pegamos las orillas aquí. Aquí está, ya hemos pegado, recortamos el sobrante que quedaba aquí y vamos a pegar el listón. Se lleva un listón aquí. Pusimos otro listón acá, y así quedaría. La parte de adentro. Eso sería todo, espero les haya gustado y gracias por ver el video.